El pentecostalismo surge a principios del siglo XX, allá en un pueblillo chiquitito, en Topeka, Kansas. Viene de un movimiento de santidad extrema, ellos lo adoptan. Hay un tipo que se llama Charles Parham, que empieza a enfocarse, debido a la santidad que vienen trayendo, empieza a enfocarse en el Espíritu Santo. De ahí es donde nace todo esto, y se sumerge, digámoslo así, en el libro de los Hechos de los Apóstoles. ¿Cuál es el problema de Parham? Que el libro de los Hechos de los Apóstoles es histórico, más no doctrinal. Él hace doctrina de un libro histórico. Los que están conmigo en los estudios entre semana, saben que esto lo hemos hablado hasta el cansancio. Hay partes en la Biblia que son narrativas, que son históricas, y hay partes en la Biblia que son preceptivas, que son mandatos, son doctrina. No podemos usar, por ejemplo, que David se asomó así, vio en la terraza a un mujerón bañándose enfrente, y fue adúltero, y después mandó a matar al esposo de la mujer que vio, que es una parte narrativa de la Biblia, como una parte preceptiva para decir se vale el adulterio, porque la Biblia lo dice. Entonces hay partes narrativas que tenemos que entender que están ahí para que nosotros aprendamos de historia, y hay partes preceptivas donde Dios dice esto es doctrina. Entonces parte de la habilidad de un intérprete de las Escrituras es llevar hermenéutica y exégesis, las dos disciplinas que nos permiten extraer con mucha salud cuáles textos son narrativos o históricos y cuáles textos son preceptivos o doctrinales. ¿Qué le pasó a los pentecostales? Hicieron el libro de los Hechos de los Apóstoles doctrinal completo. Y entonces arranca ese movimiento, y de allí hay un hombre de raza negra. Es bien curioso porque aquella época era bien racista. Hay un hombre de raza negra que se llama William Seymour, que sale de ese movimiento y llega a Los Ángeles, California. Y en Los Ángeles, California, en una iglesilla chiquitilla, en un lugar que se llamaba Azusa Street, empieza a predicar de lo que aprendió en Topeka. Y empieza a desatarse una fiebre del Espíritu Santo y los dones del Espíritu. Entonces, ¿qué surge de allí? Gente que dice, yo tengo el don de tal, y de repente empiezan a decir cosas, que le pasan cosas, porque quieren lucir santos. Entonces, la iglesia empieza, esa iglesia pentecostal empieza con doctrinas bien extrañas. El que no habla en lenguas extrañas no es salvo, por ejemplo. El que no oye a un profeta dentro de la iglesia es anatema. El que no entienda que se hacen milagros porque hay un tipo ahí que viene y pone las manos encima y le cura a todo el mundo, y se montan sobre esa nota y descalifican a los demás. Esa nota se convierte en la gente de clases populares en Los Ángeles, requete famosa. Como Seymour era negro, los negros adoptan eso inmediatamente también, y se hace repopular dentro de las clases menos educadas, llamémosle de alguna manera, porque no se interesa en entrar a estudiar la Biblia y sacar lo que Dios quiere decirnos, sino que se interesa más en la vivencia y en la experiencia diaria. Y entonces, el peligro más grande del pentecostalismo hasta el día de hoy es que la experiencia es en doctrina. Mira, aquí había unos chavalos y se salió un endemoniado, pero eso estaba en la iglesia. Eso quiere decir que los demonios pueden poseer a un cristiano. ¡Pum! Una doctrina. La Biblia no dice eso. Nosotros tenemos un solo Señor, no puede haber dos señores en nosotros, así que un creyente genuino no puede estar endemoniado. Pero cuando vos haces doctrina de la experiencia, caes en estas barbaridades que terminan por ser herejías. Bueno, déjenme decirles algo, 80-90% de las iglesias modernas son pentecostales. El pentecostalismo se hizo requete famoso en todo el mundo, requete famoso. Hay predicadores pentecostales que han hecho fortunas yendo al África a juntar un gentío y empezar con estos movimientos. Porque del pentecostalismo surgieron otras tendencias todavía más perjudiciales, diría yo.
Bueno, eso fue allá en Kansas al inicio. Después vino una segunda fase del pentecostalismo que se le llamó la renovación carismática. Algunos de ustedes aquí, los más viejillos, se acordarán. Y cayó a la Iglesia Católica. La Iglesia Católica, una parte de la Iglesia Católica tomó el movimiento de renovación carismática, los carismas, los dones de la Iglesia, y cayó ahí este tema de los carismas. Y finalmente, eso fue siglo XX, siglo XXI, caemos a hoy donde tenemos el neopentecostalismo, que incluye además temas relacionados con prosperidad y cosas de ese tipo. Entonces, si regresamos al concepto de que la Biblia es nuestra norma de fe y conducta, empezamos a ver que lo que ha pasado en el siglo XXI no es diferente a la historia de la Iglesia. Cada vez que la Iglesia se separa de la Biblia, caen sus errores. Hoy en día hay una moda de iglesias humanistas. Me pongo ahí el ejemplo de Joel Osteen, porque Joel Osteen habla de yo soy, yo soy, yo soy. Inclusive lo dicen en coro en la iglesia de Joel Osteen. A ver, yo soy bueno, yo soy fuerte, yo soy escogido, yo soy, y exaltan el ser humano y ponen al ser humano en el medio de la iglesia como lo más importante. Estas son iglesias bien populares. La mayoría de las mega iglesias son humanistas. Tienen como centro, como tema más importante el ser humano, y uno diría que tiene eso de malo. Todo. Porque el centro de la iglesia es Cristo, no el ser humano. Pero las más populares, entonces, ¿cuáles son las prédicas? ¿Cómo ser mejor persona? ¿Cuáles son las prédicas? ¿Cómo ser mejor marido? Que no tiene nada de malo. Pero cuando hablamos de predicar el Evangelio, estamos predicando de la persona y la obra de Cristo, no de cómo ser buen marido. El cómo ser buen marido puedes hacer un estudio bíblico, en cómo ser buen marido puedes hacerlo en una consejería bíblica, pero desde el púlpito se publica a Cristo y a este crucificado. Eso dice la Biblia. Ahora, en esas iglesias no se predica a Cristo. Porque predicar a Cristo hay que empezar por cuál es la condición humana. Y lo que la Biblia dice es que la condición humana es de condenación, que sin Cristo te condenás, porque el ser humano es proclive a pecar constantemente y por tanto necesita un Salvador. Porque si fuera bueno no necesita nadie que lo salve, pero como es malo de naturaleza necesita alguien que lo salve. Pero si esas iglesias tienen como centro al ser humano, no puede decir que es malo. Yo he oído a Joel Osteen decir, la gente es buena, yo conozco a todo el mundo, la gente es buena, ha venido gente y yo veo que la gente toda es buena. Eso no dice la Biblia. La Biblia dice que no hay justo ni aun uno. La Biblia dice que nadie busca a Dios, no hay quien busque a Dios ni uno solo. La Biblia dice que porque todos pecamos, todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Todos. Y todos, en filosofía se le llama una negativa universal. Todos estamos pecando, todos estamos caídos, todos. ¿Quiénes son todos? Todos. Salvo Cristo, María, José, los apóstoles, los santos, los papas, el Dalai Lama, el imán musulmán, el pastor cristiano, el sacerdote de la esquina, todos. Todos necesitamos a Cristo. Pero bueno, es muy bonito ir a algún lugar a donde dicen que yo soy importante. Muy lindo. Hay un nuevo marcionismo, lo que Rolly nos habló de marción. Ahora resulta que la gente dice, el Dios del Antiguo Testamento no me gusta. Ese es marcionismo. Me gusta el nuevo Dios de gracia, misericordia y amor, pero el Dios de santidad y justicia no me agrada. Entonces, mejor el Nuevo Testamento no lo leo porque, qué tirada. Es mejor el Nuevo. Y eso nos lleva a que ese Dios es tan bueno, tan bueno, tan bueno que es salvación universal. Nadie se condena. Pero entonces, para hacer eso tenemos que editar la Biblia y tenemos que decirle a Jesús, mejor usted no hable. Porque Jesús fue el que más predicó del infierno. De todos los escritos que hay en la Biblia, el que más predicó del infierno fue Cristo. Tenemos también, porque estamos en un mundo progre,
Y en el mundo progre tenemos espacio en las iglesias para todos los movimientos progresistas. Entonces, aquí son bienvenidos todos, lo cual es una maravilla, que seamos bienvenidos todos. Eso no es problema, el problema es que aquí se tolera todo. Ese es el problema. Porque si ustedes quieren sacar alguna doctrina válida de las Escrituras, es que Cristo era de todo menos tolerante. Uy, dice uno, pero es que no es que hay que ser tolerante. Vaya, pregúntele a los chavalos que recibieron cuero en el templo. A ver si Cristo era tolerante. Vaya, pregúntele a los fariseos qué pensaba Cristo de ellos, a ver si era tolerante. No, Cristo en cuanto a doctrina, en cuanto al Padre, en cuanto a la salvación, no era tolerante del todo. En cuanto al pecado, no era tolerante del todo. Del todo. Aquí por amor, no importa, el pecador que se quede ahí practicando su pecado, nosotros aquí estamos porque aquí todo el mundo tiene campo. No es así, Cristo no era así. Pablo mandó a echar puerta afuera a un chavalo de Corinto porque se estaba metiendo con la mamá de su papá, que no era su mamá. Con la esposa de su papá, que no era su mamá. Y les dijo, ¿qué está haciendo ahí? Échenlo. Después en la misma carta dijo, usted con alguien que esté dentro de la iglesia, que esté viviendo claramente en pecado, ni se siente a comer. Ni se siente a comer. Eso está en la Biblia. Hasta ahí la tolerancia. Después, tenemos, lamentablemente, y lo digo con mucho pesar, porque yo, siempre que alguien me dice, mira, ¿cuál iglesia puedo ir? Yo lo mandaba a uno de los bautistas. Ya no puedo. La Convención del Sur de los Estados Unidos de Bautistas adoptaron la costumbre, por llamarlo de alguna manera, de que el homosexualismo, siempre y cuando no sea pasiones desordenadas, está bien. Y yo aquí no quiero quedar como homofóbico, porque homofóbico quiere decir el que le tiene miedo a los hombres. Fobia son miedos, somos hombres. Yo no le tengo miedo a los hombres. Pero si la Biblia no tolera el homosexualismo, yo tampoco. Lo siento. Yo sé que está de moda, pero la Biblia tampoco tolera a los adúlteros. Yo tampoco. Porque no crean que el adúltero es menos pecador o menos grave que el homosexual. Es igual. Están a la par. Y todos los demás. Pero como todo ese paquetón está ahí, nosotros no podemos dar por bueno lo que Dios dice que no es, y no podemos decir malo lo malo bueno y lo bueno malo. No se puede. Después, también la iglesia de alguna manera se volvió un business. Vean datos ahí que asustan. La música cristiana se convierte en casi el 4% del total de las ventas mundiales de la música toda. Solo Hillsong factura $9 millones en Spotify. Hillsong, que es un ministerio musical australiano que pertenece a una iglesia australiana que se llama Hillsong. Los libros. Es un negocio de $1.2 billones anuales. Solo Joel Osteen factura 55 millones por año en libros. Las conferencias cristianas que se hacen una por día, 100, 200, 300, 500 y hasta $1,000 se pagan por ir a esas conferencias. Las megaiglesias generan una barbaridad en diezmos y ofrendas. Calculen que Joel Osteen mete 10,000 personas por culto, se hacen 6 cultos por el fin de semana, incluyendo los cultos en español y en inglés. Calculen entre $50 y $100 que cada una de esas personas da por mes y se darán cuenta de la plata que se recoge en las megaiglesias. Y tenemos aquellas que dicen que el diezmo le pertenece a Dios y que usted no da el diezmo, entonces usted le está robando a Dios. Y resulta que el diezmo hay que dárselo al que se lo mete a la bolsa y anda en un jet privado y anda en un Mercedes-Benz. ¿Saben qué? Es que el 10% no le pertenece a Dios, le pertenece el 100%. Nosotros solo somos administradores de los bienes divinos, pero la totalidad de lo nuestro le pertenece a Él. La doctrina del diezmo es del Antiguo Testamento porque había que alimentar a los levitas que no tenían herencia. Entonces 11 tribus alimentaban la 12ª.
Pero en el Nuevo Testamento lo que nos dice la Escritura es que nosotros somos esclavos rescatados por Cristo, comprados en el mercado de esclavos por Cristo para pertenecerle a Él. Y por lo tanto, todo lo que nos pertenecía a nosotros ahora le pertenece a Cristo. Y vamos a tener que ir a rendir cuentas. Cuando nos muramos y vayamos a los cielos, el Señor va a decir, bueno, todo esto te di en administración. Déjame ver cuántos talentos me vas a devolver. ¿Qué hiciste con lo que yo te di? ¿Qué hiciste con lo que yo te di? No podía dejar de hablar de la Iglesia Católica Romana, que se ha venido a menos en el siglo XX y XXI. Son 1.300 millones de miembros, que es más del 50% de los cristianos del mundo. En América Latina hay 425 millones de católicos, pierden market share a 10% anual. Adivinen por qué. Porque la acera de enfrente, que son los evangélicos, son divertidísimos. Si usted compara una misa y compara un culto evangélico, no tienen comparación. En el culto evangélico hay música en vivo. Hay un predicador entrenado. Entonces vos tenés gente que dice, mira, la misa de 10 no tanto, mejor me paso para el otro lado, porque en el otro lado es más bonito. Entonces hay una migración. Habrá unos que se pasan convertidos a Cristo, pero la mayoría pasan a la costumbre dominical. De por sí antes iba a misa de 10, ahora voy al culto a las 10. ¿Verdad? En Estados Unidos el porcentaje de católicos, que era el 23%, cayó al 20%. Europa albergaba 65% de los católicos del mundo, ahora solo queda el 24%. Sabemos de los escándalos, no quiero decir que todos los sacerdotes son así, por favor, en modo alguno, no quiero partir de esa generalización, porque entonces habría que decir que todos los pastores son ladrones. No todos los sacerdotes son pedófilos, sino todos los pastores son ladrones. Hay un grupo de gentes que tienen esas cosas, pero se publica por los 4 costados. Y entonces la Iglesia Católica, para un poco revertir esa pérdida de gente, ha hecho 2 cosas. Una, aparentemente mostrar flexibilidad ante la comunidad homosexual. Porque digo aparentemente porque doctrinalmente no ha cambiado nada. La ley canónica no ha hecho ninguna alteración. Solo un par de discursos del Papa en el avión, pero con eso ha bastado para que todo el mundo diga que son gay friendly. Y no es así, en la doctrina nada ha cambiado. Y lo segundo, se han proyectado ecuménicamente. Encontramos que ahora buscan juntarse con los musulmanes, con los judíos y con algunos cristianos para decir hay unas cosas que tenemos en común, por lo tanto enfoquémonos en lo que tenemos en común. Y con eso busca que el discurso sea más inclusivo, tratando de reversar todas estas tendencias que estamos viendo aquí. El siglo XX fue el siglo más mariano de la historia. La Inmaculada Concepción, el reinado celestial de María, la ascensión de los cielos, todo fue en el siglo XX. Un poquito la doctrina de la Inmaculada Concepción en el XIX. No sabemos por qué. Pero antes de eso la Iglesia Católica no era tan mariana. Y hoy en día, eso de manera de muestra, tenemos cristianos perseguidos en todo el mundo, en lugares donde uno no se imaginaría. Ahí está Chile, ahí está Estados Unidos, ahí está Canadá. Ser cristiano en alguno de esos lugares y profesar la fe bíblica es causa de persecución, de exclusión, es terrible, ¿verdad? La iglesia en el siglo XXI lamentablemente es perseguida ahora con una nueva ley que pasó en Canadá. Si desde los púlpitos se habla de que hay una oportunidad de que un homosexual quiera dejar de serlo, lo meten en la cárcel. En la cárcel, de 3 a 5 años. Y por allá vamos. Yo voy a terminar en el bote, probablemente. Ahí me llevan, ya no cigarros, ¿verdad? Pero ahí me llevan algo.